Muy buenas noches, amigas y amigos. Esta es otra noche de debate. Estamos analizando en este momento un informe que nos dejó a todos bastante preocupados, que fue la ralentización de la economía a través del consumo y el impacto que tuvo en su momento la ley de tarjetas de crédito, que técnicamente hablando lo que hacía era poner un tope legal a la utilización de las tarjetas de crédito, en el entendimiento de que eso ayudaría a limitar en cierta manera algunas prácticas abusivas de mercado, según decían los proyectistas, pero en realidad el resultado fue completamente otro. Y en ese sentido tenemos el honor de tener esta noche aquí al exministro de Hacienda, a don Manuel Ferreira. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Un saludo también a la audiencia de PRO. Muchas gracias por tu presencia, Manuel. Leímos el informe tuyo que salió hace unos días y realmente el impacto o quienes salieron impactados con este tema fueron las clases menos favorecidas. Bueno, en realidad una ley que tenía como objetivo posiblemente buscar dinamizar ciertos sectores, buscar reducir digamos, la carga de crédito que pueda tener encima, sobre todo la clase media, al final resultó contraproducente. ¿En qué sentido? Lo que terminó ocurriendo fue que mucha gente que tenía tarjetas de crédito dijo: a mí me interesaba la tarjeta de crédito por las promociones, y esas promociones desaparecieron del mercado. Desaparecieron sencillamente porque la tasa de interés, que hoy ronda el 14% más o menos, no da a las entidades financieras para financiar esas promociones que se tenían en un momento dado. Ante la desaparición de esas promociones, muchísima gente perdió interés. Y por otro lado, también las entidades financieras empezaron a ver que los márgenes de contribución dentro de sus entidades de una tarjeta de crédito de límite posiblemente inferior a 5 o 6 millones de guaraníes también eran negativos, porque los costos de la tarjeta eran más elevados que los ingresos que generaban, con lo cual se dejaron de renovar plásticos también. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Hoy, a 2 años y medio más o menos de la implementación de la ley, en vez de tener un crecimiento en este tipo de plásticos, en este tipo de instrumentos financieros, la cantidad de plásticos ha disminuido. Hoy estamos con 120.000 plásticos menos de lo que teníamos anteriormente. Pero cuando tomamos la gente que tenía tarjetas de crédito en el momento de la aplicación de la ley, hacia finales del 2015, y hoy el número es de 230.000 tarjetas menos de lo que hay antes. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente dejó su plástico o le sacaron el plástico en algún momento determinado, y esta gente se fue a un mercado mucho más informal, y lo que vemos es que de una tasa de interés del orden del 40-42% que tenían las tarjetas de crédito, se fueron a conseguir crédito en una casa de crédito, en una casa de electrodomésticos, donde las tasas de interés oscilan el 85, el 90%. O sea, realmente generó un costo en la billetera mucho más elevado para la persona, para el consumidor, de lo que era anteriormente el instrumento. Se informalizó mucha gente. O sea que el efecto que se buscaba, que era tratar de establecer una tasa, obligar, porque finalmente es de dudosa constitucionalidad esto también, Manuel. El artículo 107 establece la prohibición de la Constitución, establece la prohibición de fijación de precios de manera artificial, ¿verdad? Y aquí se obligó a fijar un precio. A la vez de fijar un precio, desapareció el producto para la gente que más necesitaba, y la gente que más necesitaba era la que estaba mandando a su hijo a la escuela, la que estaba comprando las cosas para su emprendimiento, qué sé yo, gastronómico, para su panchero. Esa es la gente que en este momento está desfinanciada o está súper endeudada. ¿Cómo vemos? ¿Qué mayor información podemos tener entre la poca que podemos recoger de esto? Bueno, en realidad hubieron varios efectos que yo creo que son importantes de mirarlos todos en su conjunto, ¿verdad?
El primer efecto es que esta gente pierde poder de compra, y lo que ocurre, que es típico de los mercados en los cuales se quiere tocar el precio o se quiere tocar las cantidades a través del sistema de fijación de precios o sistema de cuoteos, y que es una cuestión que existe en la literatura económica desde hace muchos años. Acá lo que tenemos es un sistema de discriminación de precios donde básicamente la gente dice: yo a esta tasa no tengo rentabilidad, le dicen las entidades, por lo tanto le saco a la gente, y la gente dice: yo antes tenía un ahorro al acercarme a comprar en un comercio determinado, y ese comercio hoy no me da ese ahorro, con lo cual no me interesa más tener este instrumento, ¿verdad? Entonces, estas decisiones lo que hacen es reducen el tamaño de mercado e informalizan a gente, ¿verdad?, que se va a otra economía. Los comercios también son afectados en este proceso, ¿verdad? Obviamente, ¿qué pasa con los comercios? Aquellos que tenían un instrumento de pago a través del cual vendían, empiezan a reducirse de manera muy significativa sus ventas, sobre todo en los segmentos de menores ingresos. Entonces, los pequeños negocios, las pymes, son las que más sufren. Claro. De gente que tenía POS, de comercios que tenían POS, más o menos habían 11.000 comercios que facturaban menos de 5 millones de guaraníes en el momento del inicio de esta ley. Hoy hay la mitad de comercios, hay 6.500 comercios más o menos. Se perdió el resto. Hay gente que dice: ya no me sirve este instrumento, devolvió el POS o incluso cerró el comercio, ¿verdad? Entonces, ha forzado también en un programa de generación de empleo que es complicado. A esto se le sumó otro evento que no es menor. La ley entra en su implementación en octubre del 2015, y en diciembre del 2015 el gobierno argentino decide unificar el tipo de cambio. En Argentina existían dos tipos de cambio, lo que se llamaba el dólar blue y el dólar oficial. Lo que hacían los paraguayos era: se iban a comprar clorinda, en clorinda pagaban con guaraníes, el clorindero cruzaba el río, compraba dólares en efectivo, volvía a cruzar el río y lo cambiaba al dólar blue. En este negocio, en promedio, un clorindero ganó más o menos 60% más que el artículo que vendía durante este promedio de tiempo. Al unificarse el tipo de cambio, desaparece el incentivo de los paraguayos de irse a clorinda, y al desaparecer ese incentivo, la verdad es que mucha gente queda con problemas serios, ¿verdad? Queda con problemas de empleo por un lado, y por otro lado tiene que recurrir a su supermercado donde el costo era más caro que en Paraguay, porque la inflación argentina hace que la diferencia de costo sea muy grande. Entonces nos empezamos a encontrar que al consumidor las cosas que tiene le cuestan más caras, y hoy tiene un instrumento de pago menos, ¿verdad? Obviamente el impacto es significativo. Lo que vemos es que después esa inflación argentina va comiendo, le va comiendo el poder de compra al argentino, que decide cruzar la frontera y venir a Paraguay. Eso vemos las inundaciones en los shoppings, en los supermercados, en los restaurantes en Asunción, llenos de argentinos, sobre todo en momentos feriados o feriados largos argentinos, que generó un auge del comercio en muchos segmentos, pero son segmentos medios o altos, y no en los segmentos más bajos, donde el impacto de nivel de consumidor también, ese consumidor de nivel bajo es también el comprador, el cliente de la despensa pequeña o del negocio pequeño, que fue el que se vio impactado, ¿verdad? O sea que en realidad el efecto fue exactamente el contrario a lo que dice la exposición de motivos, porque cuando uno, este es el problema que generalmente nos traen solamente las buenas intenciones al momento de legislar, o la falta de conocimiento técnico o de conocimiento científico. Se benefició la gente más rica. Y sí, porque lo que ocurrió es: aquella persona que tenía una línea de tarjeta de crédito de 50, 100 millones de guaraníes o más, esa gente lo que vio es que su tasa de interés bajó a un valor muy interesante, muy atractivo. Entonces, una persona de clase más alta, de familia rica, podía decirle:
a toda la familia, vamos a Europa de paseo, toda la familia, y pagamos con la tarjeta de crédito. Total, después de eso yo financio a una tasa de 13, 14, 15%, que es una tasa muy baja. Y eso es lo que se hizo. Es una tasa ¿verdad? bajísima para ese tipo de... Claro, entonces en este mismo proceso vemos que las tarjetas de más alto rango, lo que se llaman las tarjetas premium dentro del sistema, son tarjetas que en volumen han crecido muchísimo, en facturación han crecido muchísimo, y las tarjetas clásicas, que son las tarjetas de nivel de entrada, ¿verdad? Entry level, han bajado en la cantidad de plástico y ha bajado en su facturación de manera muy significativa. O sea, el mecanismo de entrada que solía ser la tarjeta de crédito, digo mecanismo de entrada al sistema financiero que funcionó hasta la sanción de esta ley, y digo funcionó de hace 5 años hasta la sanción de esta ley aproximadamente, que empezó a funcionar con la captación de microfinanzas. Hoy en día los empujamos otra vez a la informalidad. Sí, inclusive te voy a dar un dato más. En el sistema se creaban 8.000 o aparecían 8.600 plásticos nuevos todos los meses. Hoy están desapareciendo del mercado 4.000 plásticos cada mes. O sea, se sigue reduciendo y el impacto sigue siendo significativa. Es que hoy tenemos la tasa de crédito más baja de toda Sudamérica, y esa tasa de crédito más baja de toda Sudamérica en realidad no alcanza para poder financiar el costo del sector para los segmentos más bajos. Entonces, la gente de clase media, la gente que está entrando a una economía de mercado porque ha ingresado a la clase media, etcétera, etcétera, es la gente que ha sido más afectada en este tema y se la ha informalizado. Bueno, ustedes están escuchando al exministro Manuel Ferreira. 300.000 plásticos, señoras y señores, 300.000 personas salieron del sistema financiero, personas que estaban teniendo una inclusión a través de la tarjeta de crédito, personas que nunca antes podían haber accedido si no fuese a través de un sistema de tarjeta de crédito que funcionaba bastante bien. El impacto que tuvo finalmente la ley fue el contrario, y se ha beneficiado a las clases más ricas, como nos decía aquí Manuel Ferreira Bruschetti. Pero vamos a preguntarle a Manuel en el próximo bloque cómo hacemos para salir de este atolladero en el cual nos encontramos. Así que no se vayan, que volvemos después de la pausa. Continuamos hablando esta noche sobre el impacto en la economía familiar de lo que se conoció como la ley de tarjetas de crédito y la disminución en el consumo, principalmente cómo afectó a nuestra economía. Y seguimos hablando con Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel, según lo que decías vos, no sé si el acumulado, ahí te iba a preguntar, el acumulado desde que surge, desde que se entra en vigencia la tarjeta, o solamente el año pasado afectó el crecimiento en un 1% del Producto Interno Bruto, ¿correcto? No, nosotros lo que hicimos es una tarea de proyectar cómo hubiesen sido las ventas o las facturaciones de las tarjetas de crédito si es que se mantenía el régimen anterior comparado con lo que efectivamente ocurrió. Y la diferencia que encontramos es de 875 millones de dólares. 875 millones. Sí, esto representa más o menos un 2,8, 2,9% del Producto Interno Bruto, que es básicamente el impacto que se generó a nivel del sector comercial y que representa una caída de crecimiento de Paraguay del orden del 1% anual más o menos. Pero ese no es el único evento. Si es que las promociones hubiesen seguido, hubiesen continuado como existían anteriormente, la gente hubiese ahorrado 225 millones de dólares en relación a lo que no pudo ahorrar en este caso, por la desaparición de esas promociones que les permitían un nivel de ahorro interesante. O sea, hay encuestas que son muy interesantes y muy atractivas, donde vos ves cosas como, por ejemplo, en qué usaba la gente las promociones. Y en realidad uno lee los periódicos o ve los canales o escucha las radios y ve que hay muchas promociones que van desde días de descuento en un supermercado hasta viajes o financiamiento de viajes, etcétera, etcétera.
Cuando nosotros analizamos, y estas son encuestas realizadas por encuestadoras muy importantes del medio, y para tranquilidad de la gente no están vinculadas a los temas, a encuestas políticas, esta gente descubrió que casi el 90% de las promociones que la gente utilizaba son promociones para alimentos y bebidas en general, para farmacia y para compra de indumentaria, de ropa en general. Las promociones de viajes tienen muy poco impacto en general en todo esto, y todas estas promociones desaparecieron del sistema. Estas mismas encuestadoras le preguntaban a la gente: ¿cómo yo pago una tarjeta de crédito? ¿Utilizo la tarjeta de crédito per se, el financiamiento que me da la tarjeta de crédito? ¿O lo que hago es tomo dinero de alguna entidad y con eso pago? En realidad, casi 0% de la gente decía que utilizaba, a nivel de segmento más bajo, decía que utilizaba la tarjeta de crédito para financiar alguna compra. Sino lo que hacía era, sacaba dinero de una financiera, sacaba dinero de una casa de crédito o sacaba dinero de una cooperativa y utilizaba ese dinero para pagar la tarjeta de crédito. O sea, la gente no entendió el origen o el espíritu de la ley, que era que tenga un financiamiento más barato, no lo utilizó y al contrario, se salió del instrumento. Se zafó, también la reacción fue un poco feliz, pero Manuel, ¿cómo salimos de esto? Porque aparentemente, y digo aparentemente porque hasta hace poco, también hasta hace poco porque desapareció las propagandas del gobierno saliente como un logro, se tenía como un logro y como una cuestión bastante popular por lo que por lo menos la carcasa presenta. Nosotros con una ley logramos poner un tope y bueno, bajo mi responsabilidad digo esto, o sea, no hay ningún emprendimiento ni el sector financiero, ni el sector privado, ni el sector, bueno, el sector público puede ser que sí lo haga, porque tiene otras motivaciones, pero nadie hace un negocio para empatar, o sea, los negocios se hacen para tener algún rédito, y tener un rédito es algo lícito. Pero aparentemente la gente no tiene esa visión y aparentemente no sé si se quiere correr o no el riesgo de corregir esto que está generando un terrible problema para nuestra economía. Se sale cambiando la ley, se sale con una resolución del BCP. ¿Cuál es el camino a tomar? Bueno, yo personalmente soy un contrario a los sistemas de fijación de precios. Yo creo que en ciertos mercados donde básicamente la información de demandantes y oferentes es una información bastante profunda, creo que esos mercados son mercados donde no hay que intervenir porque las distorsiones que se generan son peores. Y creo que este es un ejemplo muy claro. Existe muchísima literatura sobre esto que se está haciendo. Lo que ocurrió fue, se trató de controlar un mercado y se generó un mercado negro, ¿verdad? Y creo que esta es la situación que ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo salir de esto? Si yo tuviese la potestad de poder definir qué hacer, yo eliminaría esta ley. La haría desaparecer directamente, ¿verdad? Y volver al antiguo sistema de fijación a través volver al antiguo sistema de fijación, y lo que haría sería generar normativas en el Banco Central del Paraguay, en el INCOP, ¿verdad? Que son los dos que manejan básicamente el esquema, los esquemas de tarjeta de crédito en general, y haría que esos dos sistemas tengan herramientas de transparencia muy importantes sobre la forma en que se hacen las tarjetas de crédito, que la gente en el fondo y al final del día pueda elegir la tarjeta que le es más conveniente, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento dado el Banco Nacional de Fomento sacó una tarjeta a 15% y nadie tenía la tarjeta, ¿verdad? Es que nadie se enteró de que esa tarjeta era la tarjeta más barata, ¿verdad? Entonces, y fomentar, creo que garantizar el poder de salida es lo que le da poder al consumidor y hace que los precios bajen, ¿verdad? Al final, dentro de las normas de economía de mercado, y creo que eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Entonces, una soluciones intermedias es la eliminación de algunas partes, por lo menos, de ese artículo 9 de la ley, que fija en 3 veces sobre la tasa pasiva la tasa tope que se puede cobrar, ¿verdad? Manuel, para que la gente entienda, ¿por qué las cooperativas están dando hoy a una tasa mayor? Porque
La gente no comprende muchas veces el rol de la superintendencia de bancos y el INCOP. O sea, porque para una persona está mirando y dice 13% por programa, pues yo tengo acá la tarjeta de esta cooperativa y me está cobrando el 26%. En realidad, el organismo regulador de las cooperativas es el INCOP y el organismo regulador de los bancos es el Banco Central del Paraguay. Y las interpretaciones de la misma ley son distintas, ¿verdad? El INCOP, tengo entendido que no incluyó los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista son, básicamente en el caso de las cooperativas, las cajas de ahorro, que pagan interés cero, ¿verdad? Sin embargo, el Banco Central sí incluyó las cuentas corrientes y las cajas de ahorro para bancos y financieras, con lo cual gran parte de esos depósitos bajan la tasa promedio que se usa. Entonces, el INCOP está usando como parámetro para multiplicar una tasa medio del 10%, mientras que para bancos y financieras se está usando una tasa del 4, el 5%, que obviamente genera esa diferencia significativa, ¿verdad? O sea que básicamente estamos hablando de dos instituciones diferentes que interpretaron la misma ley de diferente manera. Y tengo entendido que es así el tema, ¿verdad? No hay, ya en una opinión personal tuya, o sea, este tema del INCOP versus la superintendencia de bancos ha sido un tema de permanente discusión por la incertidumbre finalmente que trae al mercado, porque aquí no estamos hablando tampoco de las tasas comerciales. La persona se va a comprar un televisor y dice, mira, son 490 cuotas de 10.000 guaraníes, ¿qué tanto? Sí, 490 cuotas son. Veo si puedo pagar los 10.000, ¿verdad? Claro, si puedo pagar los 10.000, lógicamente. Y paradójicamente ese sector no está regulado, nadie le dice nada a este sector, y a los sectores que están más o menos controlados tampoco se ponen de acuerdo. O sea, ¿cuál es la solución para encontrar por lo menos algún tipo de simetría entre las interpretaciones del INCOP y la superintendencia? Porque en su naturaleza son absolutamente heterogéneos, ¿no? Sí, mira, yo creo que una cuestión sería que el propio Poder Legislativo de alguna manera busque equiparar la interpretación de la ley, ¿verdad? Llamar a ambos sectores y decir, esta es la resolución que ustedes emitieron sobre esta ley y esta es la resolución que los otros emitieron. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver una sola resolución con relación al tema, ¿verdad? Creo que este es un aspecto de lo que hay que considerar y me parece que es una tarea que es de relativamente sencilla aplicación donde se podría unificar el caso, ¿verdad? ¿Falta voluntad o falta nuestra eterna o se hace sentir acá nuestra eterna incapacidad de diálogo, Manuel? Mira, yo en realidad creo que, hasta quiero creer que esta ley tiene buenas intenciones, pero el problema es que hay un desconocimiento de la forma de funcionamiento de la economía que es muy notorio en la implementación de esta ley. Creo que ya se ha hecho el ejercicio, ya se ha aprobado y ahora hay que hacer una perestroika, ¿verdad? Creo que esa es la situación con la que nos encontramos, ¿verdad? Hay que revisar lo que se hizo y ver que en realidad no salió como se esperaba y tomar las acciones correctivas correspondientes, aunque eso de repente pueda generar un cierto impacto en temas superficiales, pero hoy ya hay, mira, yo recuerdo de haber oído de mucha gente cuando la ley se iba a implementar, muchas quejas, sobre todo a nivel de sistema financiero, pero hoy ya hay herramientas patentes, ¿verdad? Hoy ya hay cosas palpables, hoy ya hay datos, hoy ya hay observaciones que se han hecho, hoy ya se sabe cuáles son los impactos y ya se ha visto el impacto en la economía. Nosotros nos salvamos, Sebastián, y creo que esta es una cuestión importante a nivel comercial porque entraron los argentinos. Sin los argentinos nos íbamos al mazo. Claro, el problema que tenemos es, nosotros no podemos depender exclusivamente de políticas públicas de los vecinos. Sobre todo cuando tenemos dos vecinos extremadamente turbulentos, con déficits fiscales pronunciados, que no pueden recortar su nivel de gasto, que tienen problemas inflacionarios, que tienen devaluaciones permanentes. Una pregunta que yo quiero que la gente se plantee.
Entraron los argentinos y los argentinos salvaron la plata. Esa es la verdad de la milanesa. Eso pasó en Asunción, pasó en Encarnación. En la frontera con Brasil entraron los brasileros, por suerte. Brasil devaluó 15%. Argentina devaluó 25%. Paraguay anda en devaluaciones del 3, del 4%. Quiere decir que Paraguay dejó de ser más barato para nuestros vecinos. Eso quiere decir que hay una afluencia de gente que venía, y creo que ya se notó ahora en el Día de la Madre, ya se notó ahora el 25 de mayo, sobre todo, que fue un feriado largo argentino, que la cantidad de argentinos que entraron es mucho menor que antes. Disminuyó notablemente. Y creo que eso la gente a nivel comercial puede notarlo. Yo hablé con gente de restaurantes, hablé con gente de comercios, y me estaban diciendo que hay una disminución ya notoria. Entonces, estamos jugando con fuego, ¿verdad? Estamos dependiendo de políticas públicas extranjeras y no estamos tomando las medidas locales que nos permitan realmente garantizar un sostenido crecimiento económico. Una buena noticia tal vez en este tema es que está por cambiar el Parlamento, ¿verdad? Y eso puede hacer que, bueno, el error fue del Parlamento anterior, cambiemos lo que se decidió antes, ¿verdad? Manuel, muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Le escuchaban ustedes al ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Bruschetti. Y me quedo con la última expresión de deseo de Manuel. Ojalá que este próximo Parlamento pueda rever esta situación, porque la situación de Argentina y Brasil es un polvorín. Y si eso explota, nos va a salpicar a nosotros, evidentemente, la peor parte. Pero no se vayan, porque en el siguiente bloque vamos a hablar del otro lado del mostrador, literalmente, de los comerciantes. ¿Qué ocurre en el comercio? ¿Cómo ha impactado en sus ventas? ¿Y cuál es la realidad que ellos ven para lo que queda de este año 2018? No se vayan.